Bueno, continuamos con la semana virtual UNIPE de marzo del 2025. En esta ocasión tenemos a la profesora Carolina Moya, profesora de Historia y flamante licenciada del ciclo de complementación curricular de la UNIPE, una de nuestras estudiantes que con mucho orgullo para mí, digo, va a darnos una exposición hoy, va a hablarnos sobre lo que fue justamente su trabajo final integrador eh, sobre la medicina en Tucumán a comienzos del siglo XX, de acuerdo a la mirada de un diario local, ¿no? Del diario El Orden. Y bueno, sin más que decir para presentarte, te dejo la palabra, Carolina. Te voy a estar compartiendo mientras tanto el PowerPoint. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, más que nada, gracias por la invitación a la semana la semana UNIPE Virtual 2025. En especial, bueno, agradecer a Adrián por la invitación a este espacio y también a Alejandro Palomo, quien bueno, ha sido director de este trabajo de investigación y que a pesar de la distancia, ¿no? Estuvo presente en cada momento de este proceso de investigación y escritura de este trabajo final integrador. Así que bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes lo que sería, digamos, ¿no? Mi trabajo titulado Concepciones higienistas, prácticas sanitarias y profesionales médicos en Tucumán desde la mirada del diario El Orden 1910-1930. Voy a tratar de ser clara, ¿no? Y voy a tratar de ser ordenada en la exposición de este trabajo final. Posiblemente me olvide de algunos puntos, espero que no, pero bueno, si no los retomamos al final de la presentación. Y bueno, ahí si me gustaría comenzar, si podés pasar la diapositiva, Adrián, que bueno, que en realidad el tema de investigación estuvo centrado en lo que ha sido la política sanitaria de Tucumán entre los años de 1910 y 1930, en el marco, digamos, de la organización del Estado Nacional Argentino y el Estado Provincial y el desarrollo industrial azucarero. Lo que intenté yo dar cuenta del complejo proceso de estructuración de las políticas sanitarias en la provincia de Tucumán. Y bueno, mi intención era sobre todo focalizar o poner énfasis en el papel que habían desempeñado los profesionales médicos, destacando algunos médicos higienistas tucumanos que habían sido reconocidos y habían trascendido a escala local, eh, digamos, reconocidos por su digamos, aportes científicos y también por sus aportes como profesionales de la salud y contrastando a su vez con la mirada que nos ofrece el diario El Orden de otros grupos de facultativos que van a ser fuertemente criticados por la prensa de la época, ¿no? Acá, bueno, como le mencionaba, la fuente principal de este trabajo de investigación ha sido el diario El Orden. En este diario yo había logrado encontrar constantes reclamos y cuestionamientos sobre el desempeño ético y profesional de los facultativos médicos debido particularmente a sus aspiraciones políticas y de poder, y también había encontrado fuertes críticas en relación a las acciones y obras de higiene y salubridad que se requerían para la atención de la salud de la población, y también se denunciaba permanentemente sobre el deficiente estado sanitario de la provincia. Es por eso que a mí me parecía que la prensa, ¿no? Arrojaba luz sobre el imaginario social en torno a la salud, a la enfermedad y sobre todo a las representaciones sobre los médicos y en general la configuración social del sistema sanitario en la provincia. Bueno, yo he partido de algunas preguntas problematizadoras que, bueno, en este proceso, si se quiere, inicial de investigación, han ido como marcando y orientando mucho de lo construido, de lo trabajado, pero que bueno, que a partir de algunas revisiones, sugerencias y aportes que ya me han ofrecido, posiblemente las preguntas, ¿no? Siguen siendo otras en relación a este tema.
En su momento, bueno, me preguntaba acerca de la concepción de la salud y la enfermedad, ¿no? ¿Qué concepciones subyacen en la implementación de un conjunto de medidas y estrategias sanitarias en Tucumán entre 1910 y 1930? ¿Qué papel desempeñan los profesionales médicos en la estructuración de esta política sanitaria? Bueno, esas representaciones sociales que se construyen acerca de los médicos y en todo caso, ¿cuál ha sido el alcance de estas obras, acciones y reglamentaciones de higiene y salubridad en la provincia de Tucumán? Bueno, yo partí también de dos hipótesis iniciales, que bueno, que esta también constantemente están siendo revisadas a partir de algunas devoluciones que ya Adrián, Alejandro y también la comisión evaluadora en su momento eh, me han podido, ¿no? Acercar. Y ahí sí, bueno, en relación a las hipótesis planteadas, eran básicamente dos. Una que tenía que ver con ¿no? Sostener, o mejor dicho, al revisar si los profesionales médicos habían conformado una red de relaciones con la clase gobernante, con los intelectuales, sobre todo con los intelectuales vinculados a la generación del centenario, con la élite tucumana, para delinear una política de higiene y salubridad que intentaba dar respuestas más que nada a los ideales de la modernidad, el progreso y el orden en San Miguel de Tucumán. Y también, ¿no? Analizar en este contexto de 1910 y 1930 cuál era el conjunto de esas medidas de higiene y salubridad que van a ser concebidas como un mecanismo de control y disciplinamiento para mantener el status quo de la sociedad humana. Bueno, el objetivo general, ¿no? Planteado en este trabajo de investigación tenía que ver con el análisis, ¿no? De cómo se había estructurado este sistema sanitario en la provincia como parte de ese contexto de 1910-1930 que tenía que ver con el desarrollo industrial azucarero y también con ¿no? La modernización de lo que es la ciudad capital. Y como objetivos específicos, sí me parecía importante a mí analizar los discursos y las prácticas médicas que van a ir configurando todo este imaginario social sobre la salud y la enfermedad. También, ¿no? Esto que ya había mencionado, cuál era la labor que habían desempeñado los médicos, tanto desde su rol como profesional de la salud, pero también como funcionarios del Estado, vinculado a una clase gobernante, vinculado a la élite, a los intelectuales que van a ir delineando esta política sanitaria en la provincia. Y también indagar acerca de las transformaciones o permanencias de algunos aspectos o componentes de esa política sanitaria a través de la prensa de la época. Bueno, yo comencé a recuperar aportes de una vasta historiografía, ¿no? Una vasta historiografía que nos ofrece también un abanico de enfoques referidos al tema de la política sanitaria en la provincia de Tucumán. Sí me parecía importante destacar como tres líneas de análisis o de interpretación. Perdón, me fui yendo sin indicarte las diapositivas, Adrián, estoy en la número 7. No sé si ahí está. Ahí. Bueno, ¿no? Esto que les comentaba, que partía yo de recuperar los aportes de una producción historiográfica que me había permitido a mí hacer lectura, ¿no? De estas políticas sanitarias en la provincia de Tucumán, y ahí sí había destacado como tres grandes líneas de análisis o líneas interpretativas. Una línea más de carácter, si se quiere, descriptiva, explicativa, que hace referencia sobre la historia médica de Tucumán y se destaca tal vez dentro de esta línea de análisis explicativa, descriptiva, el trabajo del doctor Carlos Torres, quien recupera a través de la historia médica de Tucumán algunos aspectos referidos a las enfermedades más comunes de la provincia, a la fundación de los hospitales a fines del siglo XVIII, y también es interesante porque recupera en un capítulo las biografías de los médicos higienistas tucumanos más reconocidos. Ya, perdón, en una segunda línea de análisis
sí, más interpretativa, se pone énfasis en el análisis del contexto histórico de Tucumán, y ahí sí es importante ver cómo se destacan algunos avances en cuanto a materias. Se escucha medio bajo, me parece. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, Ahora, ahí está mejor. ahí está mejor. Bueno, perdón. Que en esta segunda línea de análisis se priorizaba, digamos, ¿no? Destacar el progreso en materia de salud pública. Ahí, bueno, se hacía sobre todo hincapié en la temprana intervención del Estado en cuestiones de salud. Vinculada a estas cuestiones de salud, también uno podía observar cuestiones referidas a la vivienda, a la educación, y bueno, se pone mucho énfasis en la evolución de una política sanitaria hacia una política de salud pública. Desde, bueno, vuelvo a repetir, fines del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX. Y hay una tercera línea interpretativa de análisis que sí me parece que es una línea mucho más crítica, que comienza a problematizar la relación entre la salud y la cuestión social. Acá sí me parecía muy importante destacar como se subdivide esta línea interpretativa en dos grandes, si se quiere, miradas o aportes. Una de las miradas o aporte tiene que ver con que se destacaba que desde el higienismo se habían propuesto medidas destinadas a mejorar la salud de la población trabajadora. ¿No? Acá, por ejemplo, rescato el trabajo de Vanessa Teitelbaum, que ella hace hincapié y pone énfasis en algunos proyectos sanitarios que contemplaban, por ejemplo, la mejora de la condición de la salud, tanto para mujeres como para niños, ¿no? También ahí en relación a la cuestión social, planteaba esto de mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Y otra línea un poco más crítica, también que recupero del aporte de María Cecilia Gargiulo, cuestionaba las posibilidades del acceso a la salud pública de los sectores populares en Tucumán entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Acá esta autora cuestiona el acceso de la salud pública de los sectores más carenciados y analiza el caso básicamente también de las denuncias a través de la prensa de mala praxis o en todo caso la falta de recursos en los hospitales o de servicios incluso en hospitales o dependencias sanitarias. Esto a mí me ha llevado a plantear mi trabajo desde la historia de la salud pública, a analizar, ¿no? Ese conjunto de acciones, de obras y de reglamentaciones que van a estructurar el sistema sanitario en Tucumán según los requerimientos del Estado y de estos sectores dominantes, y bueno, cuál era el rol o papel que desempeñaban los profesionales médicos. Y desde la historia social de la salud, sí me parecía importante también indagar acerca de las consideraciones o concepciones acerca de la salud y la enfermedad, tanto de los sectores dominantes como de los sectores populares, en relación a esta idea de control y disciplinamiento social y laboral. Como ya les había mencionado, la fuente principal de este trabajo de investigación es el diario El Orden. Bueno, el diario del Orden ha sido un diario muy reconocido. Por lo general ahí encontramos, ¿no? Aspectos de la vida cotidiana y la historia de Tucumán a partir de 1883 hasta 1947, que ha sido el último año de su publicación. Bueno, el Diario del Orden se encuentra en el repositorio de la Fundación Miguel Lillo. Es un fondo que está organizado por año y a su vez subdividido en trimestres. Y bueno, yo había tomado del Diario del Orden, sí, la sección Ecos del Día. En esta sesión Ecos del Día, bueno, había encontrado notas de opinión y también editoriales referidas al estado sanitario de la provincia, a la situación de la atención a los sectores populares, al desempeño profesional médico y también algunos otros temas referidos, bueno, a estas que ya decía yo, denuncias, demandas, crítica sobre el desempeño ético profesional de algunos facultativos médicos.
complementado el análisis de esta fuente con fuentes también otros artículos periodísticos que lo encontré en el repositorio del Archivo Histórico de la UNT. Estos artículos periodísticos también del diario La Gaceta, el diario El Norte y el diario El Orden, eran artículos más vinculados a publicaciones científicas por parte de la Liga Sanitaria del Norte Argentino. Esta liga, bueno, publicaba en estos diferentes periódicos, sobre todo publicaciones referidas a la prevención de enfermedades o recomendaciones para el cuidado de la salud en general. Y también consulté algunas leyes provinciales. Estas leyes provinciales se encuentran también en el repositorio del Archivo de la Legislatura de Tucumán, en la sesión parlamentaria, y bueno, ya están disponibles a través de un repositorio digital. Y bueno, tanto la lectura de la producción historiográfica de la provincia en relación a esta temática como el análisis de esta fuente me han permitido a mí estructurar este trabajo final integrador en 4 capítulos, ¿no? En el primer capítulo trato de abordar justamente cuáles han sido las concepciones higienistas en el ámbito local. Sí me parecía importante, ¿no?, iniciar ese capítulo caracterizando este periodo de 1910-1930 en cuanto a, digamos, relacionado a materias de salud o relacionado, digamos, a la política sanitaria en la provincia. Sí, para mí es un periodo de transición, ¿no?, de transición donde he podido observar a través de la lectura y el análisis de la fuente ciertas permanencias y ciertas transformaciones en algunos aspectos o elementos de esa política sanitaria. Pero también, digamos, como contexto histórico, sí me parecía muy significativo este periodo de 1910-1930, porque vinculado, digamos, ¿no?, al desarrollo industrial azucarero, a ese periodo conocido como auge y consolidación del desarrollo industrial azucarero, que, bueno, que se había expresado en un amplio crecimiento demográfico debido a la necesidad de mano de obra, este crecimiento demográfico producto de las migraciones de otras provincias, se contraponía también, ¿no?, con un momento de tensiones políticas, económicas y sociales, como lo plantean Teo Vallejo y Santiago Bliss. Es un periodo caracterizado por una serie de crisis, ¿no?, estos periodos de auge y consolidación de ese desarrollo industrial azucarero. También se producían momentos de saldo negativo, que, bueno, que ponían en situación, digamos, de alerta a la élite como a la clase dirigente política, porque ahí, bueno, sí, frente a esas crisis que se daban en relación al desarrollo industrial azucarero de producción y sobreproducción de la caña de azúcar, se producían los enfrentamientos por, digamos, esto, ¿no?, las medidas a considerar, y en ese enfrentamiento, y debido a esos enfrentamientos, siempre por lo general se producían las intervenciones del gobierno nacional. Entonces, bueno, para Teo Vallejo, estas situaciones tienen que ver con el estrecho vínculo entre el desarrollo industrial azucarero y la política provincial propiamente dicho. Así que en este contexto donde, bueno, uno puede de alguna manera vincularlo a este desarrollo industrial azucarero, también hay una serie de tensiones políticas, económicas, porque estas crisis también afectaban al financiamiento y presupuesto para el desarrollo tanto de obras sanitarias como para, ¿no?, la sanción de algunos proyectos sanitarios. Esta situación también de crisis económica va a desencadenar también una serie de confrontaciones y enfrentamientos entre la élite y la clase dirigente de Tucumán, pero también, ¿no?, con las autoridades del gobierno nacional. Y por último, también de tensiones sociales, porque acá ya comienzan, a raíz de estas
¿no? Situaciones de crisis vinculadas al desarrollo industrial azucarero, los reclamos de la clase trabajadora por mejores condiciones de trabajo y también, ¿no?, el reclamo en cuanto a salud, educación y vivienda. Así que me parece a mí que, bueno, el periodo de 1910-1930 es un periodo bastante particular. Más allá de estas situaciones, también es importante destacar y reconocer que de alguna manera se avanzó, ¿no? Con sí, con el desarrollo de algunas obras sanitarias, sobre todo aquellas obras vinculadas a la excavación de pozos para obtener agua para el consumo, también la extensión de agua potable a los diferentes barrios o pueblos que han ido, digamos, cambiando la fisonomía de la provincia a partir, digamos, del desarrollo de la industria azucarera, y también se han ido realizando, implementando una serie de acciones que tenían que ver con, bueno, el embellecimiento de la ciudad, bueno, la recolección de basura, el control de higiene en calles, casas y conventillos, pero bueno, que han ido marcando, digamos, a modo general, algunas de las acciones y obras que se han podido realizar. Si bien acá en este periodo yo destaco como dos momentos, ahí tomo los aportes de Recalde, un primer momento en 1910-1916, donde prima una concepción higienista muy vinculada a la higiene y civilización. Acá, digamos, la prédica higienista es más que nada expresada por parte, digamos, ¿no?, de una élite, bueno, de la élite, perdón, de la clase dirigente política, de los intelectuales, sobre todo de la generación del centenario, y también de estos profesionales médicos que ven en estos principios de higiene la posibilidad de insertarse, ¿no?, al mundo civilizado y también al progreso y a la modernización. En relación a esto, sí me parecía muy importante también destacar que durante este periodo, donde prima esta concepción higiene y civilización, sí, digamos, los principios higienistas estaban vinculados más que nada a una perspectiva utilitarista por parte de estos sectores dominantes, y en ese sentido, como dice Recalde también, tenían que ver con dos cuestiones o dos motivos principales: uno con la autopreservación sanitaria de este sector dominante, y también otro con esos intereses económicos que tiene que ver con evitar la propagación de las enfermedades sobre la producción sana productiva. Así que ahí me parece como interesante recuperar estos aportes Recalde. Y otro periodo que también va de 1916 a 1930, que le identifica como una concepción higienista más vinculada a la higiene y cuestión social. Yo, bueno, también a partir, ¿no?, de estos aportes o sugerencias que ya me habían comentado, sí me parece importante volver a revisar, ¿no?, estos momentos, porque sí, digamos, reconozco y también lo reconoce la literatura y parte de las fuentes que analizo, que en este periodo sí hubo un avance, sí hubo transformaciones en cuanto a la política sanitaria en la provincia. Por ejemplo, bueno, la creación de más hospitales, se crea también el Instituto de Microbiología, que es, digamos, un instituto que aporta el desarrollo científico en la provincia. También se establecen, o por lo menos se debaten algunos proyectos sanitarios vinculados a la salud de la mujer, ¿no?, a evitar la mortalidad infantil. También se crea por medio de algunas leyes y legislaciones, sanciones que tienen que ver con el traslado y la manutención de las enfermedades, de los enfermos con tuberculosis, o bueno, también se crean otros hospitales para antitelúricos. Bueno, hay como una serie, ¿no?, también de acciones, de obras y reglamentaciones que nos permiten considerar estos avances en materia de políticas sanitarias. Sin embargo, ¿no?, como dicen, sobre todo desde la línea más crítica, la tercera línea que es más crítica, tomando los aportes de Cecilia
Gargiulo, estas transformaciones van a ser limitadas, ¿no? Van a ser limitadas por todo esto que he intentado comentar, de alguna manera que tenía que ver con estas tensiones en este periodo, políticas, económicas y sociales, pero también limitadas porque hay al interior de estos sectores dominantes ciertas diferencias en cuanto al abordaje de la problemática de la salud como cuestión social y también las miradas acerca del desempeño también de los profesionales médicos que nos ofrece el diario El Orden, que un poco cuestiona, ¿no? Cuestiona ahí el compromiso profesional de algunos médicos, más vinculado tal vez a algunos cargos, y digamos, algunos cargos, digamos, políticos, como bueno, muchos de estos facultativos han logrado ser senadores, diputados, ministros de Hacienda, comienzan su carrera, si se quiere, políticas como bueno, director de determinado hospital o director de la asistencia pública o bueno, también presidente del Consejo de Higiene, que bueno, ya lo vamos a retomar en el segundo capítulo, que ahí sí me detengo un poco más en los médicos tucumanos. Pero bueno, en general, como conclusión, yo decía o también planteaba que en el periodo de 1910-1930 se entiende una concepción de salud concebida en términos no más de beneficencia, es decir, como un mecanismo de control y disciplinamiento sobre la clase, sobre todo trabajadora, y no como un derecho que se busca otorgar a una población que sigue siendo diezmada por enfermedades endémicas y que las acciones, obras y reglamentaciones se planifican más bien en términos de control y disciplinamiento de esta mano de obra para el desarrollo de la industria azucarera. El segundo capítulo de este trabajo final integrador, sí me detengo más en los médicos tucumanos. Acá sí me parecía importante también destacar, ¿no? A los médicos higienistas que han sido reconocidos tanto por producción historiográfica local, como también el análisis propio de las fuentes. Ahí sí me parece importante, o por lo menos yo destaco la figura de Eliseo Cantón, de Gregorio Araujo Alfaro. Perdón, de nuevo me olvido de las diapositivas, estamos en la 11. Ahí estamos. Gregorio Alfaro, bueno, Alberto Soldati y también el doctor Benigno Vallejo, que el caso del doctor Benigno Vallejo va a ser como también bastante singular, porque así como es reconocido, ¿no? Como médico higienista tucumano, con una amplia trayectoria profesional y también política, va a ser también muy cuestionado por el diario El Orden. En relación a los profesionales médicos, sobre todo los médicos higienistas, esto estaba muy vinculados a las familias tradicionales de Tucumán. Muchos de estos médicos se han recibido de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y también muchos han podido seguir su formación profesional y científica en el exterior, ¿no? Han trascendido la escala local por sus aportes, sobre todo científicos, y muchos sí se han desempeñado, como les mencionaba, como diputados, como senadores, como ministros. Y frente a estos médicos destacados y reconocidos, a mí sí me parecía importante, o por lo menos contraponer, la mirada que ofrece el diario El Orden sobre un grupo de facultativos médicos, entre esos médicos, bueno, el doctor Benigno Vallejo, o el doctor Poviña, o el doctor Patterson, que durante este periodo se habían desempeñado también como sus funcionarios. Muchos de estos facultativos médicos comenzaban su carrera política ocupando, ¿no? Cargos como directores de hospitales o, bueno, presidentes de la asistencia pública.
Y en ambos casos, lo que yo sí destacaba es que estos médicos que habían dirigido instituciones, que habían estado a la cabeza de los organismos responsables del control sanitario en la provincia, son los que redactan reglamentaciones específicas, los que diseñan estos proyectos, los que deciden de alguna manera implementar medidas sanitarias y que, bueno, van a ir, sí, escalando, ¿no?, en posiciones de poder, y que muchas veces estas aspiraciones políticas y aspiraciones de poder son las que llevan al Diario del Orden a permanentemente criticarlos y cuestionarlos. Les comentaba yo del doctor Benigno Vallejo. El doctor Benigno Vallejo, bueno, él comenzó siendo director del Hospital Mixto, el hospital que hoy conocemos como el Centro de Salud. También se desempeñó como director de la asistencia pública, también fue el presidente del Consejo de Higiene, a su vez el fundador del Círculo Médico, y había participado también en las publicaciones de una revista del Consejo de Higiene en la provincia, junto con el doctor Patterson y también con Miguel Lillo. Así que, bueno, de alguna manera es reconocido, pero también cuestionado. El Diario del Orden lo presenta como un médico político, como el acaparador de los cargos dispuestos en todas estas dependencias, dependencias sanitarias, y sobre todo se lo muestra, o por lo menos se lee en esas editoriales o notas de opinión, a un profesional más preocupado por atender las cuestiones políticas y responder a los intereses de la élite o de la clase dominante. Así que, bueno, es uno de los casos que recupero del diario El Orden. El tercer capítulo del trabajo final ya es, ¿no?, analizar las relaciones entre estas obras de higiene y salubridad, esta serie de reglamentaciones que había logrado analizar en relación a los aportes científicos del momento. Y ahí sí me parecía a mí que en relación a los aportes científicos del momento, muchos de los modelos, estas concepciones que primaban en este periodo de 1910-1930, respondían más que nada a modelos ¿no?, traídos desde el extranjero. Acá, bueno, se logra ver que se conjuga de alguna manera la teoría pragmática, que después si quieren les explico, con esta idea utilitaria del higienismo, ¿no?, porque de alguna manera se permitía controlar o vigilar, ¿no?, sí, las actitudes, los comportamientos o las costumbres de una clase trabajadora por medio de estas reglamentaciones u ordenanzas, tanto municipales o provinciales, que tenían las aspiraciones de controlar y de mantener el orden, sobre todo en lo que va a ser San Miguel de Tucumán. Y acá sí, yo destacaba que, bueno, estas obras de higiene y salubridad, no me voy a detener, digamos, en las obras, después si quieren les detallo, recuperando el trabajo final integrador, pero bueno, son obras sanitarias que tienen que ver también con la construcción de canales, con la construcción de desagüe, con, bueno, esto que les comentaba, la extensión de agua, agua para el consumo. También, bueno, entre las ordenanzas municipales se van, digamos, estableciendo, por ejemplo, la recolección de basura, se va estableciendo la limpieza de la ciudad también, digo, se crean algunos parques y plazas, digo, algunas obras que tenían que ver también con estos ideales de progreso, modernidad, ¿no?, y orden, han permitido, digamos, el desarrollo de alguna manera urbanístico de la ciudad de San Miguel de Tucumán, como una preocupación central de esta clase gobernante, de la élite, de los funcionarios, de los intelectuales y de los profesionales médicos. Estos actores conforman esta red, ¿no?, de relaciones que impulsan la realización de una gran cantidad de obras públicas que tenían que ver primordialmente con esta idea de
de embellecer la ciudad y evitar la propagación de enfermedades, sobre todo entre la población sana productiva. Y en cuanto al análisis del estado sanitario en general, por parte del diario El Orden, sí, constantemente durante todo este periodo, ese estado sanitario de la provincia va a ser caracterizado como nulo, como insatisfactorio, como deficiente, más allá, digo, ¿no?, de estas obras y estas acciones, el diario sigue criticando de poco eficiente el conjunto de medidas que se llevan a cabo en relación a materia y salud en la provincia de Tucumán. Y finalmente, el último capítulo sí me parece importante ahí caracterizar la política sanitaria de la provincia a partir del análisis de los discursos, las prácticas y las concepciones que priman durante este periodo. Y bueno, ahí llegaba también, ¿no?, como a analizar cuestiones referidas bueno, a estas concepciones, a cómo esas concepciones que ya la había mencionado, higienistas, se complementan con estas prácticas sanitarias y finalmente analizar, ¿no?, la coexistencia de antiguas y nuevas prácticas, la convivencia entre nuevos y viejos actores en escenarios diferentes que van siendo transformados muy paulatinamente y que van a configurar el sistema sanitario provincial. Sí pensaba ahí, bueno, seguir analizando cuestiones referidas a la política sanitaria, el estado sanitario vinculada a las enfermedades, ¿no? Me parece importante, como se destaca en las líneas de análisis o las líneas interpretativas, analizar por ahí las enfermedades más comunes. En el diario del Orden se mencionan como las enfermedades más comunes el paludismo, la viruela, también la conjuntivitis catarral, ¿no?, enfermedades endémicas que durante todo este periodo van a estar muy presentes y que, bueno, van a ser una preocupación, y para el diario del Orden esto se debía a que nunca se contrarrestó la prevención de las enfermedades. Y también me parecía muy importante, así como también lo destacaba la bibliografía consultada y analizada, ¿no?, la función que cumplían los hospitales, sobre todo aquellos nuevos hospitales que comienzan a ser fundados a partir de 1910, 1920, bueno, que tampoco parecen dar, ¿no?, o prestar el servicio médico esperado por parte de los sectores populares, porque también durante todo este periodo el diario El Orden está constantemente denunciando, por ejemplo, la mala atención, los malos tratos por parte de los profesionales médicos, como por parte de los enfermeros, de las parteras en general, y también va a decir, también se va a leer en el diario del Orden que esto se debía a la malversación de los fondos que eran destinados y manejados por el Consejo de Higiene o la Asistencia Pública. Y esto les servía también de crítica para decir que muchos de estos problemas se debía a la desidia, ¿no?, de las autoridades encargadas de estos organismos oficiales que tenían a cargo el control y el funcionamiento de la política sanitaria de Tucumán, y de nuevo, ¿no?, estas críticas con respecto al doctor Vallejo, al doctor Coviña, que en ese momento, digamos, han sido el blanco de estas críticas, denuncias y demandas. Así que, bueno, un poco hasta ahí había llegado con el trabajo final. Yo había planteado también de seguir explorando, analizando, investigando sobre otras cuestiones que surgen a partir de esta temática, y como conclusiones finales, como para ir cerrando y no seguir extendiéndome, pero se había llegado a conclusiones como que la política sanitaria sí implica un proceso complejo de definiciones e implementación de acciones, obras y reglamentaciones de higiene y salubridad,
que en el marco de toda esta organización estatal y el desarrollo de la industria azucarera se va a estructurar una política de higiene y salubridad que va a intentar dar respuesta a los intereses más que nada de una clase gobernante, muy vinculada a los funcionarios, a los intelectuales y a los profesionales médicos, que se configura una red de relaciones entre estos actores sociales que van a definir estrategias de intervención del Estado para mantener el status quo de la sociedad tucumana respondiendo a los ideales de progreso y modernidad. Por otro lado, este grupo de profesionales médicos también, digamos, logra conformar un grupo reconocido, tanto por su formación como por sus aportes científicos, y como gestores, ¿no?, de una política sanitaria en la provincia. Frente a este grupo reconocido de médicos higienistas, lo contraponemos a otro grupo de profesionales médicos que van a ser, ¿no?, fuertemente criticados, denunciados, y donde permanentemente van a ser cuestionados por la falta de su compromiso ético y profesional, y también prima, en este caso, una concepción de salud muy vinculado a una acción benéfica. En todo caso, esa acción o esta concepción de la salud va a responder más que nada a los ideales de control, de orden, de disciplinamiento y a los valores y a las normas, ¿no?, morales de estos sectores dominantes. Así que bueno, esa era parte de este trabajo final integrador. Bueno, para mí es un trabajo de inicio en este proceso de investigación y bueno, espero que se haya entendido. Por supuesto que sí, Carolina, muchísimas gracias por presentar. Yo ya es la segunda vez, ¿no es cierto?, que lo escucho, pero como siempre muy claro y muy interesante todo. Ahora, si les parece, podemos abrir el micrófono, como se dice normalmente, si alguien tiene preguntas para hacer, o consultas, o cualquier cosa. Ahí pasó una moto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consulta. Quisiera saludar a Carolina, felicitarla por la explicación que ha dado de un tema que, si bien yo no soy especialista en ciencias sociales, me inquieta mucho como tucumana ver que todo lo que ella dice es como si fuera un recorte de la actualidad. No sé qué tanto puede haber avanzado Tucumán en esa materia, en materia de derechos, en materia de política sanitaria, y creo que sería muy interesante que ella continúe esta línea de investigación. Esa sería mi sugerencia. Bueno, muchas gracias, Natalia. Sí. Al final del trabajo planteaba como posibles líneas de análisis, porque bueno, realmente puede ser, ¿no?, esto que vos decís, parte de un recorte también de la realidad actual, y poner en diálogo, ¿no?, estas construcciones históricas con lo que sucede hoy en la provincia. Así que bueno, van a ser tomadas las sugerencias. Sí, Norma y Sebastián, los dos levantaron, no sé quién quiere. Norma, que levantó primero, ¿qué quieres? Sí, hola, buenas tardes. Felicidades, colega. Un placer estar compartiendo este espacio con ustedes, un privilegio también. Y pensaba en el aporte, porque soy docente del área de las ciencias sociales en las escuelas secundarias y en el nivel superior no universitario, el aporte que implica en la producción de contenidos, ¿no? Si bien es cierto, es una investigación histórica que seguramente transita por otros ámbitos, pero también como este recorte, como decía la profesora Flores hace un rato, sirve también
nos es útil y además muy necesario para poder avanzar en la enseñanza de la historia de nuestro territorio, de nuestra provincia, ¿no? Así que desde ese lugar pensar esta investigación de Carolina como un aporte muy valioso para poder fortalecer la enseñanza de la historia en el ámbito, en mi caso, secundario y en educación superior, que por otro lado también transita, a ver, los diseños curriculares lo prevén, pero muchas veces lo que no tenemos es justamente la producción de conocimiento, digo, de estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar, felicidades compañera y bueno, gracias porque esto es un aporte para seguir enseñando historia en los niveles en los que nos desempeñamos. Bueno, muchas gracias, Norma. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero que nada, felicitarte, Carolina, también colega. Un placer escucharte, bueno, con la claridad de siempre para vernos iluminados sobre una problemática que incluso lo que somos del área muchas veces desconocemos. Retomando un poco lo que decía Norma, me parece importante como aporte eso que siempre planteamos nosotros, la distancia que hay entre la historia académica y la historia escolar, cómo entrecruzar esos saberes que la academia produce y poder llevarlos al aula en temáticas, digamos, sobre todo de Tucumán, que más allá de que estén los diseños curriculares, muchas veces están ausentes, porque muchas veces los docentes nos vemos sin los materiales para poder abordar lo que hace a la historia de Tucumán. Eso por un lado. Por otro lado, me parece como súper interesante esto de poder entrecruzar en tu trabajo lo que fue, digamos, la formación médica, digo, como universitarios que se van a formar en Buenos Aires y demás, el diseño de políticas públicas y el papel de la prensa en función de las políticas, es decir, cómo los grupos de interés y de poder se empiezan a entrecruzar. Digo, más allá de la postura que puedan tener la editorial del diario El Orden, es cómo esos médicos que forman parte de la élite tucumana, porque vos mismo lo has dicho que son parte de la familia patricia, si se quiere decir de alguna forma, a su vez, digamos, se conforman en la clase política, que es la que va a diseñar la política pública, ya sea de salud o de educación o de otras más. Parece como muy interesante ese entrecruzamiento, porque bueno, justamente tiene que ver con cómo estos médicos que van a estudiar fuera de la provincia y algunos fuera del país, van a traer quizás en ese contexto de la ampliación de la industria azucarera tucumana, como una nueva mirada sobre lo que implica la salud pública. Es decir, cuál es la función que cumple un hospital, cuál es la función que cumple la recolección de basura, cuál es la función que cumple, qué sé yo, la vacunación o ciertas cosas que hoy nosotros quizás la tenemos naturalizadas. Entonces me parece como súper interesante rescatar eso, que tiene que ver con cómo esa élite se piensa a sí misma desde la formación de los cuadros políticos, pero también, digamos, como profesionales de la salud, del derecho y de otras áreas del conocimiento. Me parece eso como súper interesante. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también, Sebas. Bueno, retomando un poco lo que planteaba Sebastián y Norma, sí me parece, ¿no?, también un desafío que tenemos como docentes de la formación, bueno, pensar justamente en cómo construimos conocimiento en relación a algunos temas o problemas de la historia de Tucumán, que bueno, que van a ser tomadas también estos desafíos a partir de lo comentado por los colegas y las colegas. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario para hacer. Yo por mi parte, nada más que felicitar a Carolina nuevamente, a la flamante licenciada de nuestra universidad, por toda su carrera, ¿no es cierto? Y por haber hecho la carrera y por este trabajo final, que la verdad que es excelente, que demuestra mucho trabajo. Me gustaría pensar que sirvió la carrera para hacer este trabajo, la verdad es que no lo sé, ella lo sabe más que yo, pero la verdad es que me pone
como profesor de la universidad me pone muy orgulloso. Bueno, si nadie más tiene nada para decir, nos despedimos nuevamente aplaudiendo la presentación de Carolina, y muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos, Adrián, por invitarme. Y bueno, era esto que yo siempre les planteaba, ¿no? Haber cursado este trayecto, ciclo complementario de la licenciatura, ha sido volver a encontrarme con la carrera, o sea, con esta parte de la investigación. Así que muchísimas gracias por eso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Adiós. A todos y a todas. Gracias, profe. Gracias, Caro. Hermoso. Chao.